Bienvenidos a la lectura diaria con la Iglesia Linaje Escogido. Soy el pastor Israel Sánchez y juntos estaremos leyendo la palabra de Dios en la traducción lenguaje actual, de lunes a sábado durante todo un año. Recuerden que la palabra de Dios es viva y eficaz. Acompáñanos en este día de lectura. La lectura de hoy va desde Génesis capítulo 37 a Génesis capítulo 40. Y dice la palabra de Dios: Esta es la historia de Jacob, que vivió en la tierra de Canaán, donde su padre había vivido como extranjero. Cuando José tenía 17 años, ayudaba a sus hermanos, los hijos de Bilhá y de Silpa, a cuidar las ovejas. Pero José le contaba a su padre lo mal que se portaban sus hermanos. Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, pues había nacido cuando ya era muy anciano. Por eso le hizo una capa de muchos colores, pero sus hermanos lo odiaban y ni siquiera le hablaban, pues veían que su padre lo quería más que a ellos. Un día José tuvo un sueño. Cuando se lo contó a sus hermanos, ellos lo odiaron aún más, pues les dijo: Anoche tuve un sueño y soñé que estábamos en medio del campo atando el trigo en manojos. De repente mi manojo se levantó y se quedó bien derecho, mientras los de ustedes lo rodeaban y se inclinaban ante él. Sus hermanos protestaron: Ahora resulta que vas a ser nuestro rey y nuestro jefe. Y por causa de su sueño y por causa de lo que decía, creció en ellos el odio que tenían. José tuvo otro sueño y también se lo contó a sus hermanos y les dijo: Fíjense en que tuve otro sueño. Resulta que esta vez el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando les contó este sueño a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y dijo: ¿Qué clase de sueño es este? ¿Quieres decir que tu hermano y tu madre y tus hermanos y yo mismo vamos a ser tus esclavos? Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre trataba de entender el significado de sus sueños. Los hermanos de José habían llevado a las ovejas de su padre a los pastos de Siquem, y unos días después Jacob le dijo a José: Ya sabes que tus hermanos están en Siquem cuidando las ovejas. Quiero que vayas a ver si todo está bien y que regreses a contármelo. Sí, papá, enseguida voy, le respondió. José salió del valle de Hebrón y llegó a Siquem, pero no encontró a sus hermanos por ningún lado. Poco después lo encontró un hombre y le preguntó: ¿Qué andas buscando? José le respondió: Busco a mis hermanos y a sus rebaños. Tal vez usted pueda decirme dónde están. Aquel hombre le contestó: Hace días que se fueron, alcancé a oír que se iba a Dotán. José siguió buscando a sus hermanos y allá los encontró. Cuando ellos lo vieron acercarse antes de que él llegase a donde estaban ellos, se pusieron de acuerdo para matarlo. Unos a otros se decían: Vaya, vaya, aquí viene el gran soñador. Vamos a matarlo y echarlo en uno de los pozos y diremos que alguna fiera se lo comió. Ya vamos a ver si se cumplen sus sueños. Al oír esto, Rubén trató de librar a José de sus hermanos para luego llevárselo a su padre. Por eso les dijo: No está bien que lo matemos. ¿Para qué matarlo? Si quiere, échenlo en el pozo del desierto, pero no le hagan daño. Cuando José llegó a donde estaban sus hermanos, ellos le quitaron la capa que su padre le había dado y lo echaron al pozo que estaba seco, y Rubén se fue. Los hermanos se sentaron a comer. De pronto vieron que se acercaba un grupo de comerciantes, que eran unos ismaelitas que venían de Galaad. Sus camellos estaban cargados de perfumes finos y hierbas de color rojo, que los ismaelitas pensaban vender en Egipto. Judá entonces le dijo a sus hermanos: No ganamos nada con matar a nuestro hermano y luego tener que mentir acerca de su muerte. Nos conviene más venderle a estos ismaelitas. Después de todo, José es nuestro hermano, es nuestra propia familia. Esto le pareció bien, así que cuando los comerciantes pasaron por allí, los hermanos de José lo sacaron del pozo y lo vendieron en 20 monedas de plata. Entonces los comerciantes se lo llevaron a Egipto. Cuando Rubén regresó y vio que José no estaba en el pozo, rompió su ropa en señal de tristeza y luego se fue a decirle a sus hermanos: José ya no está en el pozo, y ahora, ¿qué le voy a decir a mi padre? Mataron entonces un cabrito y con la sangre del cabrito mancharon la capa de José. Luego le llevaron la capa al padre y le dijeron: Mira lo que encontramos. Nos parece que es la capa de tu hijo. Jacob le reconoció y lleno de dolor, gritó: Sí, es la capa de mi hijo.
Seguramente alguna fiera feroz lo hizo pedazos y se lo comió. Allí mismo Jacob rompió su ropa en señal de tristeza, se vistió de luto y durante mucho tiempo lloró por la muerte de su hijo. Todos sus hijos llegaron para consolarlo, pero él no quería que lo consolaran. Más bien, lloraba y decía que quería morirse para estar con José. Cuando los comerciantes llegaron a Egipto, vendieron a José y lo compró Potifar, que era un oficial del rey de Egipto y capitán de la guardia. Génesis 38. Fue por esos días cuando Judá se apartó de sus hermanos y se fue a Adulam, donde vivió en la casa de un amigo suyo que se llamaba Hira. Allí Judá conoció a la hija de un cananeo llamado Súa y se casó con ella. Después de un tiempo, ella quedó embarazada y tuvo un hijo. Judá le puso por nombre Tiempo después, la esposa de Judá tuvo 2 hijos más. A uno le llamó Onán y al otro le llamó Sela. Este es el último que nació en Kesig. Judá le buscó esposa a y lo casó con una mujer llamada Tamar. Pero a Dios no le gustaba la mala conducta de así que le quitó la vida. Entonces Judá le dijo a Onán: cásate con la viuda de tu hermano y cumpla con tu deber de cuñado. Así tu difunto hermano tendrá hijos por medio de ti. Onán sabía que los hijos que tuviese con la cuñada serían considerados suyos, sino de su hermano. Por eso cada vez que tenía relaciones con ella, procuraba no dejarla embarazada. De ese modo evitaba darle hijos a su hermano muerto. A Dios tampoco le gustó esta mala conducta de Onán, así que también le quitó la vida. Entonces Judá le recomendó a Tamar que quedara viuda hasta que Sela creciera. Y es que Judá tenía miedo de que también Sela muriera como sus hermanos. Por eso Tamar se fue a vivir a la casa de su padre. Pasó el tiempo y murió la esposa de Judá. Luego de llorar su muerte, Judá se fue a Timna, donde sus pastores estaban cortando la lana de sus ovejas y su amigo Hira lo acompañaba. Alguien fue a contarle a Tamar que su suegro iba de camino a Timna para recoger la lana de sus ovejas. Entonces se quitó la ropa de luto, se tapó la cara con un velo y fue a sentarse a la entrada de Unaim, junto al camino que lleva a Timna. Tamar se había dado cuenta que Sela ya había crecido y sin embargo Judá no la casaba con ella. Cuando Judá vio a una mujer con la cara cubierta, no se imaginó que se trataba de su nuera. Más bien pensando que era una prostituta, se acercó a ella y le propuso: «Oye, ¿me dejarías acostarme contigo?». Ella le contestó: «Suponiendo que te deje, ¿qué me darías a cambio?». «Te mandaré uno de mis cabritos», respondió Judá. «Acepto», dijo ella, «solo si me dejas algo como garantía de que me pagarás». «¿Y qué quieres que te deje?», y preguntó Judá. «Pues déjame tu sello con todo tu cordón y la vara que llevas en la mano», respondió ella. Judá aceptó sus condiciones y tuvo relaciones con ella, y ella quedó embarazada. Tan pronto como Judá se marchó, ella se quitó el velo y volvió a ponerse las ropas de luto. Más tarde, cuando Judá mandó a su amigo Hira para entregar el cabrito y recoger lo que había dejado de Tamar, su amigo ya no la encontró. Entonces le preguntó a los que vivían por allí: «¿Dónde está la prostituta que acostumbraba a sentarse junto al camino de Enaim?». Ellos le contestaron: «Aquí no hay ninguna prostituta». El amigo de Judá regresó y le dijo: «No encontré a esa mujer. Los de ese lugar me aseguran que allí no había ninguna prostituta». Judá respondió: «Pues que se quede con todo, pero nadie podrá decir que no cumplo mi palabra. Yo te envié con el cabrito y tú ya no la encontraste». Como a los 3 meses, alguien fue a decirle a Judá: «Seguramente tu nuera ha tenido relaciones con alguien, pues resulta que está embarazada». Entonces Judá exclamó: «Échenla fuera y quémela viva». Y cuando la estaban sacando, Tamar mandó a decirle a su suegro: «El dueño de todo esto fue quien me embarazó. Fíjate bien, tal vez sepas quién es el dueño». En cuanto Judá reconoció su sello y la vara, dijo: «El culpable soy yo y no ella, pues no quise darle a mi hijo Sela como esposo», y nunca más volvió a tener relaciones sexuales con Tamar Judá. Tiempo después, Tamar tuvo mellizos. Al momento de nacer, uno de los mellizos sacó la mano. Entonces la mujer que ayudaba a Tamar le ató al niño con una cinta roja en la muñeca y dijo: «Este nació primero». Pero el niño volvió a meter la mano y el que nació fue el otro mellizo. Entonces dijo la mujer: «Vaya, te abriste paso». Por eso le pusieron por nombre Fares. Después de él nació su hermano, y como traía la cinta roja atada a la muñeca, le pusieron por nombre Seraj. Génesis capítulo 39.
Cuando los comerciantes llevaron a José a Egipto, lo compró Potifar, que era oficial del rey y capitán de su guardia. A José le fue muy bien allí en la casa de su amo egipcio, pues Dios estaba con él. Potifar vio que Dios ayudaba a José y que hacía que todo le saliera bien. Por eso trató amablemente a José y le puso a cargo de su casa y de todo lo que tenía. A partir de ese momento y gracias a José, Dios bendijo a Potifar de todo y él no se preocupaba de nada más que de comer. Como José era muy guapo y atractivo, la mujer de su amo se fijó en él y le propuso: «Ven, acuéstate conmigo». En vez de aceptar, José le contestó: «Mi amo confía en mí y por eso ha dejado todo a mi cargo. Estando yo al frente de todas sus riquezas, él no tiene nada de qué preocuparse. No me ha prohibido nada y en esta casa nadie tiene más autoridad que yo. Pero usted es su esposa. Tener relaciones sexuales con usted sería pecar contra Dios». Y aunque todos los días ella le insistía, él la rechazaba. Un día José entró en la casa para hacer su trabajo. Entonces ella, aprovechando que no había nadie en la casa, lo agarró de la ropa y le exigió: «Acuéstate conmigo». Pero José prefirió que le arrebataran la ropa y salió corriendo de la casa. Entonces ella, al verse con la ropa de José en las manos, llamó a gritos a los sirvientes y les dijo: «Miren, este hebreo que me trajo mi esposo ha venido a burlarse de nosotros. Se metió aquí y quiso violarme». Pero yo me puse a gritar con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar y pedir ayuda, salió corriendo y hasta la ropa dejó. Ella guardó la ropa de José hasta que regresase su esposo, y cuando Potifar llegó, ella le contó la misma historia. «Ese esclavo hebreo que nos trajiste quiso violarme, pero en cuanto empecé a gritar pidiendo ayuda, dejó su propia ropa a mí y salió corriendo de la casa». Al oír Potifar las quejas de su esposa, se enojó mucho. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Pero aún en la cárcel, Dios siguió ayudando a José y dándole muestra de su amor, pues hizo que el carcelero lo tratase bien. Y así el carcelero puso a José a cargo de todos los presos y de todos los trabajos que allí hacían. El carcelero no tenía que vigilarlo porque Dios ayudaba a José y hacía que todo le saliera bien. Génesis capítulo 40. Algún tiempo después, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos ofendieron al rey de Egipto y el rey se enojó mucho con ellos. Entonces los puso bajo vigilancia en la cárcel donde estaba preso. El capitán de la guardia los dejó al cuidado de José. Pasó el tiempo y una noche el copero y el panadero tuvieron cada uno un sueño y cada sueño tenía su propio significado. Al día siguiente José llegó a verlos y los encontró muy tristes y les preguntó: «¿Por qué están hoy tan tristes? Y ellos respondieron: «Resulta que los dos tuvimos un sueño, pero no hay quien pueda decirnos lo que significa». Y José les dijo: «Vamos a ver, cuéntenme sus sueños y Dios dirá el significado». El primero en contar su sueño fue el copero y le dijo: «En mi sueño yo veía una planta de uvas que tenía 3 ramas. Tan pronto como las ramas brotaban, también echaban flores y las uvas maduraban. Yo tenía en mi mano la copa del rey, así que tomaba las uvas y las exprimía en la copa y luego se la daba al rey». Y José le dijo: «Las 3 ramas son 3 días. Eso quiere decir que dentro de 3 días el rey te perdonará y te devolverá tu cargo para que vuelvas a servir como su jefe de los coperos. Por favor, cuando todo esto suceda, no te olvides de mí. Tan pronto como puedas, háblale de mí al rey y sácame de esta cárcel. Yo soy hebreo y me trajeron aquí a la fuerza, aunque no hice nada para merecerlo». Cuando el jefe de los panaderos vio que José le había dado un significado muy bueno al sueño del copero, le dijo: «También yo tuve un sueño. Sobre mi cabeza había 3 canastas de pan. La canasta de más arriba tenía las mejores pasteles para el rey, sin embargo, las aves venían a comérsela». José le dijo: «Las 3 canastas son 3 días. Eso quiere decir que dentro de 3 días el rey mandará que te cuelguen de un árbol. Allí los buitres se comerán tu cuerpo». Y 3 días después el rey de Egipto celebraba su cumpleaños, así que hizo una gran fiesta e invitó a todos los ayudantes y consejeros, y allí delante de sus invitados el rey mandó a sacar de la cárcel al jefe de los coperos y al jefe de los panaderos. Al jefe de los coperos le devolvió su cargo, pero mandó que colgasen en un árbol al jefe de los panaderos. Así se cumplió lo que José les había dicho. Sin embargo, el jefe de los coperos se olvidó completamente de José. ¿Qué fue lo que más te impresionó de esta lectura que acabamos de leer? Te leo en los comentarios.
Habría que decir muchas cosas que aprendí de estos 4 capítulos, pero quiero reincidir en lo que ayer hablé. Sabemos que Jacob es el hijo de Isaac, y recordemos que Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Y dice la Biblia que Rebeca, que era la esposa de Isaac, tenía una preferencia o amaba más a Jacob. Isaac amaba más a Esaú. Y eso creó una rivalidad entre los dos. Y cuando vamos al capítulo 37 de Génesis, vemos que Jacob replicó el mismo cochino problema de sus padres. Es decir, que él abrazó la misma maldición generacional. ¿Y cuál fue la maldición? Que amó más a José que a sus otros hijos. ¿Qué produjo esto? Que sus hermanos lo odiaban. Y por más que José tenía sueños hermosos, de autoridad, de dominio, que si los contase en cualquier familia, la familia se sentiría orgullosa porque estamos hablando de un impacto de liderazgo muy alto, vemos cómo los hermanos odiaban los sueños de José, odiaban cada regalo que su padre le daba, no por el sueño, no por el regalo, sino porque ellos sabían que el padre amaba más a José que a ellos. Por eso aquí hay un segundo llamado para los padres que me están escuchando. Cuídense mucho de tener preferencias en sus hijos, porque cuando tú tienes preferencias o inclinaciones hacia un lado de la balanza, el otro lado va a quedar desnivelado. Y nuestros hijos no son torpes, no son retrasados. Ellos saben perfectamente cuando sienten que no se les está dando el mismo amor que se les da al otro hijo. Así que con estas 2 reflexiones de estos 2 días puedo sacar esta conclusión. Cuidémonos de no tener preferencias, porque nosotros no podemos ser provocadores de divisiones en nuestra propia familia. A todos se les tiene que amar, respetar, cuidar, formar y corregir bajo la misma línea. Que Dios te bendiga y nos vemos en una próxima lectura.